Ahí estamos. Entonces, vamos a continuar el tema de la clase pasada. Estábamos viendo dispositivos, estamos en la unidad 2. Estuvimos viendo diferentes dispositivos y llegamos hasta el switch. En el caso del switch, estuvimos viendo cómo aprendía las direcciones y demás, y después, al finalizar la clase, planteamos el tema de la redundancia, es decir, qué pasa si se llega a caer algún switch. Por ejemplo, la conexión entre dice el switch 1 y el switch 2, ¿qué pasa si se cae? En este caso, estos dispositivos que están conectados al switch 3 no tienen conectividad con los dispositivos que están conectados al switch 2. Básicamente, ni A ni B pueden acceder al servidor que está en el switch 3. Es como que queda dividida en dos la red. Quedan aislados esos dispositivos. Una pregunta, si se cae este enlace entre el switch 2 y el switch 1, A y B, ¿tienen conectividad o no? Solo con A hacia B y Entre B ellos, sí. hacia A, pero no a otro lado. Exacto, sí tienen conectividad entre ellos, pero no hacia el otro lado, pero sí tienen conectividad entre ellos, ¿estamos? Eso quería que vieran, perfecto. Bueno, ¿qué pasaría o cómo se puede solucionar ese problema de esa caída del enlace? Conectando un enlace que se llama redundante. Hay un micrófono, ahí está. Conectando un enlace redundante entre el switch 2 y el switch 3. Entonces, si se cae este enlace, ahí sí las máquinas van a tener conectividad porque van por acá, ¿sí? No suben hasta el switch 1, sino que directamente se conectan a través del switch 3 directamente. Entonces, es buena la redundancia entre los switches, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace que la red sea tolerante a fallos, es decir, que si se cae un enlace, los dispositivos no quedan totalmente aislados y separados, como en el caso de recién, sino que existen caminos alternativos. Si bien es bueno tener enlaces redundantes a nivel de capa 2, que se llama a nivel de switch, eso trae problemas. ¿Por qué trae problemas? Porque pueden haber bucles o loops, ¿sí? ¿Qué significan los bucles o loops? Por ejemplo, si, cada vez que llegan tramas se llaman de difusión, ¿se acuerdan? Cuando no estaban en las tablas porque el switch todavía no sabía dónde estaba ese dispositivo. ¿Qué va a hacer? O tramas directamente de difusión, esas FFFF, en la MAC de destino todas Fs, el switch la va a recibir y tiene la obligación de sacarla por todos los puertos, menos por donde ingresó. Yo acá solamente les grafiqué los enlaces troncales que se llaman, que son los enlaces entre los switches. Entonces lo va a sacar por estos dos enlaces. Una vez que esa trama de difusión llega al switch 1, el switch 1 va a hacer lo mismo, lo va a sacar por uno de esos enlaces. El switch 3 hace lo mismo, recibe esta trama y la va a volver a sacar para este lado. Pero como recibió esta del switch 2, la va a sacar por acá hacia el switch 1, ¿sí? El switch 1 va a hacer lo mismo, como recibe una trama por acá, la va a sacar por acá. Y así se quedan dando vuelta eternamente las tramas entre los tres switches, ¿sí? Quedan dando vuelta, y a eso se le llama tormenta de broadcast o tormenta de difusión. Cuando las tramas quedan dando vuelta eternamente, ¿y qué va a pasar? Y obviamente la performance de la red cae, es decir que baja lo que se llama el rendimiento de la red, se pone lenta, porque está conmutando inútilmente un montón de tramas. Entonces hay que sí o sí darle una solución, porque esto, ojo que no se soluciona. La única solución es apagar el switch, o más que apagarlo, desenchufarlo, o desenchufar un enlace, ¿sí? Es la única forma de detener una tormenta de broadcast. Entonces, para que no se produzcan estos bucles o estos loops, se creó un protocolo que se llama Spanning Tree o protocolo de árbol de expansión. Bueno, cierto, me había olvidado que estaba el bucle ahí graficado. Que es el que vamos a ver ahora, ¿estamos? La solución entonces es un protocolo STP, Spanning Tree Protocol, que es lo que vamos a ver ahora. ¿En qué consiste este protocolo? ¿Cuál es el objetivo? Fíjense, se llama protocolo de árbol de expansión. Entonces, si bien existe una topología con enlaces redundantes, este protocolo lo que intenta es crear una topología de árbol donde no haya enlaces redundantes. Y ustedes me dicen, entonces, ¿para qué están los enlaces redundantes? Están de respaldo.
¿sí? Solamente se van a usar esos enlaces redundantes en caso de que se caigan los enlaces principales. Pero esos enlaces están de respaldo. Este protocolo, el STP, fue estandarizado, ¿sí? No sé si leyeron la primera famosa unidad 1 que les dije que la leyeran. Ahí están los organismos internacionales de normalización. Uno de ellos es el IEEE, que determina estándares de redes LAN, básicamente, de redes de área local. Entonces, estandarizar significa que se pusieron de acuerdo y definieron cómo va a funcionar ese protocolo para que todos los switches funcionen de la misma manera, ¿estamos? El protocolo, el Spanning Tree, está reglamentado de alguna manera en la norma IEEE 802.1d, que se llama. Es un protocolo que se ejecuta solamente en dispositivos de capa 2, es decir, que se ejecuta en puentes y switches. ¿Ah? No se ejecuta en un hub, por ejemplo, no hace falta. Solamente se va a activar entre, cuando se conecten o interconecten switches, 2 o más switches. Bueno, ¿qué hace este protocolo? Activa o desactiva ciertos enlaces, que ya vamos a ver enseguida, que va a quedar una topología en árbol, para garantizar que no se produzcan nunca esos loops o esos bucles, ¿sí? Entonces, una red física que yo voy a tener cableada en malla, la voy a transformar en una red lógica en forma de árbol. Uno de esos switches va a ser switch raíz y los otros switches se van a conectar a ese switch raíz. Ya vamos a ver enseguida cómo es la elección y demás, cómo decide la red cuál es el switch raíz. O sea, la raíz del árbol, ¿no? ¿Qué pasa si falla un enlace? Como yo tengo enlaces de respaldo o de backup que se llama, se ejecuta de nuevo el STP y se recalcula de nuevo el árbol de expansión, ¿sí? Y ahora se van a activar esos enlaces que estaban desactivados, se van a activar justamente para poder interconectar todos contra todos, como para que no haya ninguna parte de la red que quede totalmente aislada. Hay dos variantes de este protocolo, como para que sepan nada más, que está el protocolo de Spanning Tree rápido, ¿sí? Y el de la ruta más corta, que se llama el STB. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Lo que se hace es, para construir el árbol de expansión, lo primero que hay que hacer es elegir cuál de todos los switches, si es que hay varios, siempre va a haber varios, si no, no tiene sentido este protocolo, cuál va a ser el puente raíz. Una vez que se selecciona el puente raíz, que es aquel switch que tenga la prioridad más baja, o el número de switch más bajo, el ID del switch más bajo, ese va a ser el puente raíz. Después se eligen los puertos raíz, que van a ser los puertos de los otros switches que tienen la ruta más corta, como quien dice, o con menos costo, hacia el puente raíz. Ya lo vemos eso, pues yo solo estoy hablando muy en el aire. Después se seleccionan los puertos designados, que se llama, que son los puertos de un switch que no están conectados hacia el puente raíz, hacia el switch raíz, sino hacia el resto de los switches, y se bloquean el resto de puertos, para que no se produzcan los loops. Ya lo vemos bien a esto, ya lo detallamos a estos pasos. Cada puerto del switch tiene un costo. Ese costo está directamente relacionado con la velocidad de cada uno de los puertos. A mayor velocidad, menor es el costo para el protocolo, ¿sí? A menor velocidad, mayor es el costo. ¿Por qué? Porque todos los protocolos que veamos de ahora en más, todos, siempre eligen como ruta más corta la de menor costo, ¿sí? La más baja, la menor, siempre se elige lo menor. Entonces, si yo quiero que dos switches se comuniquen entre sí y están conectados a otro switch por un puerto de 10 y a otro switch por un puerto de 10 GB, y yo voy a preferir que se conecte al puerto raíz, por ejemplo, a través del puerto más rápido, ¿sí? Por eso es que tiene un costo menor. Es simplemente para eso. Y como pueden existir varias rutas hacia el puente raíz, entonces los switches van a ir calculando la ruta que se llama hacia el puente raíz, sumando todos los costos. Cada vez que pasen por los distintos enlaces, va a ir sumando todos estos costos y va a elegir la ruta que tenga el menor costo
siempre, siempre, ¿sí? ¿Cómo hacen los switches o cómo funciona el protocolo? Los switches entre sí se envían mensajes que se llaman BPDU. Vieron que ustedes vieron cuando estuvieron en el modelo OSI que vieron que se mandaban PDU, unidad de datos del protocolo. Bueno, acá se llaman BPDU porque significa unidad de datos del protocolo puente, ¿sí? Lo primero que surgió antes de un bridge fueron los puentes, que nos vimos en la clase pasada, que interconectan dos redes distintas. Entonces, o separan dos redes Ethernet, por ejemplo. Entonces, por eso es que acá aparece la palabrita bridge y no aparece la palabrita switch, ¿estamos? Pero lo mismo un puente o un switch son ambos dispositivos de capa 2. Y entonces, cada 2 segundos, fíjense, cada 2 segundos se intercambian mensajes de BPDU entre ellos, como para saber que los enlaces están activos, ¿sí? Si no me llega un enlace dentro de los 2 segundos, me doy cuenta que se cayó mi compañero o se cayó el enlace hacia el otro switch. A su vez, cada switch tiene una forma de identificarse a sí mismo, un número, un ID, ¿sí? A través de una dirección MAC, y también a través de la que se llama prioridad, se puede identificar cuál va a ser el switch RISE. Esa prioridad viene por defecto o la puede modificar el administrador de la red, si quiere guiar, como quien dice, para ver quién va a ser el switch RISE. Y a su vez, cada puerto de switch tiene un número, un identificador y un costo, ¿sí? Que es lo que dijimos recién, dependiendo de la velocidad. Si tiene una velocidad de 10 GB, tiene un costo de 2. Si tiene una velocidad de 10 megabits, tiene un costo de 100, por ejemplo, que son los costos que vimos recién. ¿Qué hace cada switch con estos mensajes que se van intercambiando entre los switches? Es capaz de armar un grafo de la red, ¿sí? Una topología de la red. Si existe algún bucle, se van desactivando algunos puertos, algunas interfaces, para que se elimine ese bucle. De esa forma se va a ir construyendo ese famoso árbol de expansión. Vamos a los pasos entonces, cómo funciona el protocolo. Lo primero que hay que elegir es el puente raíz. ¿Estamos? ¿Cómo se elige el puente raíz? Se elige el switch que tenga menor ID y menor prioridad. Cuando arranca la red, cuando se enchufan los switches, todos dicen yo soy el raíz, ¿sí? Todos se creen importantes y ellos dicen yo soy el raíz. Pero ¿qué pasa? Dicen yo soy el raíz y ponen su propia identificación, su prioridad. Ese mensaje se va intercambiando entre los distintos switches y cuando yo digo yo soy el switch raíz, si me llega un mensaje de PDU de otro switch vecino que tiene un ID más bajo y tengo que darme cuenta que ahora el otro switch va a ser el switch raíz. Entonces, de esa forma, al intercambiarse los mensajes entre ellos, van descubriendo entre todos quién tiene el ID más bajo y quién pasa a ser el puente raíz, ¿sí? Así selecciona o se elige el puente raíz. Van intercambiándose mensajes de PDU. El puente que pasa a ser raíz, o el switch que pasa a ser raíz, va a ser la raíz del árbol. Bien. ¿Cómo se calcula? Esperen que les voy a hacer un dibujito porque si no, así hablado es medio... Esto es importante. Todos los puertos en el switch raíz van a ser puertos designados, ¿sí? Porque son puertos que se conectan con los otros switches. Y los puertos a los cuales están conectados las PC también son puertos designados, ¿sabes? Todos los puertos a los cuales se conectan las computadoras también se llaman puertos designados. ¿Qué hacen los...? Ay, quiero un dibujo. Bueno, los puertos que no son ni puertos raíz ni puertos designados se bloquean, ¿sí? Son puertos que van a estar bloqueados. ¿Qué significa bloqueado? Que el switch no va a enviar información por ese puerto para tratar de evitar que se produzca un bucle o un loop. Ahí está, a esto quería llegar. Vamos a suponer que tenemos 4 switches, fíjense que hay enlaces redundantes. Si nosotros no construimos un árbol con el protocolo STP, se pueden llegar a producir bucles o loops. Entonces, ¿qué va a pasar? Entre ellos empiezan a enviarse mensajes de PDU, cada uno da su identificación, y si a mí me llega una identificación más baja, se va modificando quién es el switch raíz. Vamos a suponer que el switch 1 es el que tiene la identificación más baja,
Entonces, este va a ser el switch raíz. ¿Tá? Una vez que está definido el switch raíz, los otros switches, ¿qué pasa? Intentan averiguar cuál es el camino o la ruta más corta hacia el switch raíz. ¿Sí? ¿Cómo se dan cuenta? Por el costo del enlace. Entonces, se van intercambiando esas BPDU y cada uno le va sumando el costo de cada uno de estos puertos. Y así descubren cuál es el camino más corto para llegar al switch raíz. Obviamente, el switch 4, el camino más corto es este puerto. Ah, perdón, ¿qué significa F? Este F significa Fast Ethernet. Yo acá la hice fácil, le puse todos los puertos, son todos puertos iguales, del mismo tipo, ¿sí? Son todos Fast Ethernet. Es como para que sea más sencillo, pero podrían haber puertos de Giga Ethernet o de 10 Giga Ethernet o puertos Ethernet, ¿sí? Acá son todos de la misma velocidad, de 100 megabits por segundo. Entonces, como son todos puertos iguales, el switch 4, la ruta más corta que tiene hacia el switch 1 es a través de este puerto, ¿sí? No le conviene venir por acá y por acá, porque si yo voy sumando los costos, me va a dar más larga esta ruta, más costosa, entonces, conviene venir por acá. Este puerto, el switch, lo define como puerto raíz. ¿Por qué? Porque me indica la ruta más corta hacia el switch raíz. No se confundan switch raíz con puerto raíz. No es lo mismo. ¿Está? Este switch raíz va a ser la raíz del árbol. Acá hay una topología que es, tenemos que tratar de definir una topología en árbol, ¿sí? No se las dibujé acá al lado, pero creo que la van a entender. Esta es la raíz del árbol y le sigue ahora este otro switch. Así mismo van averiguando van calculando todos los switches cuál es el puerto raíz. En este caso el switch 3, este sería el puerto raíz, porque es la ruta más corta hacia el switch 1 o hacia el switch raíz. Y el switch 2 puede ir por acá o por acá, le da lo mismo, ¿sí? Es decir, que el switch 2 es el único que tiene dos caminos con igual costo. ¿Qué pasa cuando un switch tiene dos caminos con el mismo costo? Porque todos los puertos son de Fast Ethernet, o sea, tienen el mismo costo. Elige el puerto con la menor dirección MAC. Siempre lo más bajo, siempre se elige el menor, ¿sí? Como le va a dar el mismo costo, ir por acá o ir por acá, entonces elige el que tenga el menor costo. Me parece que ya había elegido este. A ver, sí. Este puerto, el Fast Ethernet 5 que se llama, y este va a ser el puerto raíz. Fíjense entonces que cada switch tiene definido un puerto raíz que me indica la ruta más corta hacia el switch raíz. ¿Qué pasa con los otros puertos? Este puerto va a ser designado. Todos los puertos del switch raíz son puertos designados. ¿Sí? Todos los puertos del switch raíz son puertos designados. Acá no les conecté computadoras yo, pero todos los puertos donde están conectadas las computadoras, si acá hubieran computadoras, si acá hubieran PC, también son puertos designados. Este va a ser un puerto designado, este también va a ser un puerto designado y este va a ser un puerto bloqueado. ¿Por qué hay que bloquearlo el puerto? Porque si yo no lo bloqueo, se van a producir los bucles o loops. ¿Estamos? Entonces vamos a bloquear este puerto, el Fast Ethernet 6, y fíjense cómo queda construido el árbol. La raíz del árbol es el switch 1, está conectado al switch 4 y al switch 2. Basta. Estos son los enlaces que van a estar activos. Este enlace va a estar desactivado y va a estar activo este enlace. Entonces todos tienen conectividad porque parten del switch 1 al switch 3 y del switch 1, switch 4 y switch 2, pero este enlace se cae. No es que se caiga en realidad, está desactivado, está bloqueado, ¿sí? Entonces todas las tramas van a seguir estos dos enlaces, nada más. Si se llegara a caer alguno de estos enlaces, como las tramas de la BPDU se envían cada 2 segundos, rápido los switches se dan cuenta que se cayó un enlace y reconstruyen el árbol. Vuelven a seleccionar un switch raíz hasta que se vuelve a armar la topología, ¿sí? Entonces, en ese caso se va a activar este enlace, suponiendo que este se cayó. Bueno, en eso consiste entonces el protocolo STP, básicamente en romper la redundancia, ¿sí? Momentáneamente. Profe, una duda. ¿Por Sí, qué el puerto F07 es designado en vez de bloqueado también? bien, porque, muy buena pregunta. Este switch lo que hace es, cuando
calcula el puerto raíz, automáticamente los otros puertos que no vayan hacia el switch raíz pasan a ser designados. Como se da cuenta que hay dos rutas con el mismo costo, no puede tener sus puertos, los dos puertos activos, entonces automáticamente lo bloquea. Pero él es el que lo bloquea, no este switch. ¿Pero qué va a pasar? Al bloquear ¿qué pasa? A ver si se dan cuenta. Ustedes cuando conectan un cable, el cable tiene dos puntas, dos extremos, para que ¿cómo les puedo decir? Cada puerto de switch tiene una lucecita, ¿sí? Para que esa luz se ponga en verde, pasa un cierto tiempo. Cuando vos conectas algo a un switch, se pone naranja un ratito, y después de un tiempo se pone verde. Se va a poner verde siempre y cuando vos tengas conectado algo en la otra punta del cable. Si este cable está conectado a algo que está apagado, automáticamente este puerto también se va a apagar. No sé si me entendés. Si bien este puerto lo definió el switch 3 como un puerto designado, al estar apagado la otra punta del cable, al estar bloqueado este puerto, automáticamente también va a estar apagado. Pero no va a estar bloqueado, no lo va a definir el switch como puerto bloqueado, ¿sí? A ver, que había una pregunta ahí, pero me saqué los lentes, esperen un segundo. Profe, no sé si no lo escucho o me lo dijo, pero ¿quién bloquea o designa los puertos? Bien, Simón. Entre ellos, los switch van calculando rutas. A través de esos mensajes de PDU que se van intercambiando, van sumando cada uno el costo del enlace. Es decir, que este switch, por ejemplo, le manda un mensaje de PDU a este otro switch. Le suma el costo de ese enlace. Este switch, cuando se lo pasa a este otro, le suma el costo de su enlace. Y así este switch sabe cuánto le cuesta llegar por este puerto hasta el switch raíz, porque se sumó el costo de ese enlace y el costo de este enlace. Asimismo, va haciendo lo mismo. Los mensajes van a venir por acá, entonces este switch pone el costo de su enlace y se lo manda a este switch. Este switch pone el costo de su enlace y se lo manda a este otro switch. Entonces, este switch va a recibir dos caminos o dos rutas para llegar al mismo switch raíz. ¿Qué hace? Como ve que tienen el mismo costo y descubre que, porque es capaz de armar el grafo de la topología, anula un puerto, ¿sí? Porque tiene dos caminos, entonces no tiene sentido, es decir, no puede el protocolo tener dos caminos exactamente iguales para llegar al switch raíz. Sí o sí tiene que anular uno, porque si no es cuando se producen los bucles o loops. Es el switch 2 el que bloquea el puerto. El switch 3 no lo bloquea, se le va a apagar el puerto cuando, como les decía recién, porque los dos extremos del enlace tienen que estar encendidos para que esté activo ese enlace. Si uno de los puertos está bloqueado, automáticamente se cae. Es como que el switch no va a conmutar nada por este enlace, porque al apagar esta punta se apaga esta otra. Bien. Vamos a ver los estados por los cuales puede atravesar los puertos de un switch, ¿sí? Pueden atravesar por varios estados. Está el primero, bueno, que es el bloqueo, el de escucha, el de aprendizaje, ahí lo ven. ¿Qué significa el estado de bloqueo? Es lo que les decía recién, cuando arranca un switch o cuando uno conecta algo a un switch, el switch no conmuta por ese puerto. Lo primero que hace es bloquearse. Todos los puertos de un switch empiezan o pasan por el estado de bloqueo siempre. ¿Qué va a pasar? Van a recibir BPDU, van a poder procesar BPDU, pero no van a conmutar tramas, ¿sí? No van a entregar tramas. Si les llega a atravesar una trama, descartan directamente, no la consideran para nada a esa trama. ¿Por qué? Y para no producir bucles, para no producir loops, ¿sí? Por las dudas, los puertos arrancan en el estado de bloqueo. De a poco van pasando por el estado de escucha, ¿sí? Que significa escucha, por el intercambio de esas tramas BPDU que se mandan. A ver, quiero que entiendan qué son las tramas BPDU. Los switches, vimos en la clase pasada que conmutaban tramas de datos, que son las tramas nuestras, las tramas de nuestras, cuando estamos navegando, cuando estamos enviando un archivo, esas son tramas de datos. Independientemente de las tramas de datos, el switch maneja o intercambia con los switches vecinos tramas BPDU, que serían como tramas de control,
que esas son las que se envían cada 2 segundos, ¿está? Entonces, apenas arranca un puerto, se bloquea. Después ese puerto tiene que empezar a escuchar, ¿sí? ¿Qué significa escuchar? Empieza a estar atento a las tramas de PDU que le llegan, a ver si le va sumando el costo de los enlaces, eso que decíamos recién. Va descubriendo rutas, que se llama, ¿sí? Hacia el switch RISE. Si llega a tener tramas de datos, la sigue descartando, no conmuta tramas de datos y tampoco actualiza las tablas. ¿Se acuerdan las tablas MAC que vimos en la clase pasada? Bueno, no actualiza tablas todavía en el estado de escucha. Después viene el estado de aprendizaje. Ahí sí, ¿qué significa aprendizaje? Que el switch empieza a aprender a construir sus tablas, ¿estamos? Empieza a aprender, empieza a armar sus tablas, pero todavía no envía tramas de datos, simplemente aprende, ¿sí? Construye tramas de datos, pero no envía tramas de datos. ¿Se acuerdan que se aprendía a través de la dirección MAC de origen, de una trama que ingresaba por un puerto? Entonces ahí el switch descubría que en ese puerto estaba en una determinada dirección MAC, y eso registra en la tabla, ¿sí? Eso aprende el switch. Y después sí pasa al último estado, que es cuando ya está funcionando, ya está operativo el switch, que es cuando envía. ¿Qué significa envía? Que todos los puertos de switch ya pueden enviar datos, las tramas esas que vimos la clase pasada, recién ahí ya pueden enviar tramas de datos, ¿estamos? Y constantemente se siguen manejando las BPDU. Las BPDU se manejan siempre, es decir que el switch siempre tiene que procesar las tramas BPDU que le llegan de los otros switches. Esos serían los listados por los cuales atraviesa un puerto de un switch. Y bueno, si se desactiva, si yo bloqueo un switch, o lo puedo deshabilitar, el administrador puede deshabilitar o desactivar, le hace un down, como quien dice, lo apaga a un puerto. Si un administrador deshabilita un puerto, obviamente ahí ya no se procesan las BPDU porque el administrador dio la orden que se desactive ese puerto. Bueno, acá les hice como un pequeño resumen de qué se hace en cada estado, si se procesa BPDU o no. Por ejemplo, en el estado de bloqueo solamente recibe, no envía BPDU, ¿sí? No se actualiza tampoco las tablas, tampoco envía datos, solamente fíjense que envía tramas de datos en el estado de envío, ¿sí? Que vimos recién. En el aprendizaje se actualiza la tabla, pero todavía no envía tramas de datos. Y en el de escucha sí recibe y envía BPDU, pero tampoco actualiza la tabla más. Bueno, es un resumen de lo que estuvimos viendo recién. Me parece que acá terminábamos, sí, terminábamos esta unidad de dispositivos. Y déjenme que entremos al tema de hoy, que todavía me faltan dispositivos, pero yo lo puse en otra presentación. ¿Están viendo ahí las redes inalámbricas? Sí, profe. Bárbaro. Sí, profe. Gracias, gracias. Seguimos en la unidad 2. Lo que vamos a ver hoy son las redes inalámbricas o wireless LAN, que se llaman, más conocidas como wireless LAN. Quedó un dispositivo pendiente, 2 dispositivos pendientes quedaron, que deberíamos haberlos visto en la otra presentación, pero los puse acá porque están más relacionados con las redes inalámbricas, ¿estamos? Esto es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son las características generales? Bueno, que todos usamos una red inalámbrica. ¿Qué hacen o cuál es la función de los access points? ¿Qué es un router modem Wi-Fi? ¿Qué es lo que tenemos nosotros en casa? ¿Cuál es la arquitectura? 802.11, vamos a ver cuáles son los componentes, en qué modos puede operar, qué son los sistemas de distribución, cuáles son los estándares, A, B, G, N, A, C, ¿sí? Vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Seguridad en las redes inalámbricas. Vamos a ver cómo es la trama, vamos a ver que es distinta que la trama Ethernet que vimos en la otra clase, y vamos a nombrar solamente las tecnologías Bluetooth y WiMAX. Bueno, esos serían entonces los temas de la clase de hoy de esta diapositiva, de esta presentación va. Características de las wireless LAN, ¿sí? La W significa wireless, sin cable. Se han puesto muy de moda porque permite conectar dispositivos sin cableado, ¿sí? Entonces es mucho más
menos costoso, ¿sí? Es mucho más sencillo armar una red inalámbrica que armar una red alambrada con un switch. ¿Por qué? Porque ahí me ahorro de instalar todo lo que sea el cableado y demás. ¿Estamos? Una característica muy importante es que nos permite que nosotros nos desplacemos por distintos lugares. Eso que, bueno, ahora no estamos yendo a la facultad, pero ustedes fueron, ya están en cuarto año. Eso de estar desplazándonos en la facultad con la notebook, ir a un aula, ir al patio, ir a la cafetería, al bar con una notebook, era irrisorio antes era una utopía cuando se planteaba hace unos años, ¿sí? Y se logró, o sea, realmente yo creo que esto de la movilidad fue lo que más le dio empuje a las redes inalámbricas, ¿sí? La libertad que nos da desplazarnos por la casa. Por ejemplo, yo ahora estoy conectada en una red fija, en una computadora fija, una computadora de escritorio, y eso me quita movilidad, ¿estamos? Yo tengo que estar quieta, sentada, no me puedo desplazar. Entonces, bueno, las redes inalámbricas brindan esa gran ventaja que es la movilidad de los usuarios. También se puso muy de moda en nuestras casas porque nos permite acceder a Internet, ¿sí? Yo puedo acceder a Internet desde mi celular, desde un televisor, desde una PC, desde una wireless LAN. ¿Qué gran ventaja tiene el costo? ¿Sí? Porque es muy económica, como decíamos recién, porque nos ahorramos de instalar todo lo que sea el cableado. ¿Qué gran desventaja tiene? Tema seguridad. Como es todo inalámbrico, entonces yo no sé si ahí está mi vecino robándome o accediendo a mi red, ¿estamos? Por eso que hay que ponerle contraseña y demás para que no se nos metan a nuestra red, a nuestra LAN. Eso sí fue avanzando en los protocolos de seguridad porque es como que los rompían, ¿sí? Se rompía la seguridad, entonces tuvieron que ir mejorando. Ya vamos a ver algunos protocolos. El dispositivo que interconecta es un access point o un punto de acceso o un AP, es el dispositivo que permite interconectar los dispositivos inalámbricos, ¿sí? ¿Qué tendrán que tener los dispositivos para poder conectarse de manera inalámbrica? Físicamente, ¿qué tienen que tener? Una placa de red. Claro, perfecto. Hace falta que tengan instalada una placa de red inalámbrica. ¿Estamos? Muy bien. Les iba a preguntar algo más y se me fue. Bueno, ya me voy a acordar. Vamos a ver entonces un dispositivo que se llama Access Point o AP. Casi nadie le dice punto de acceso, pero bueno, esa sería una traducción. No sé por qué todos le decimos Access Point. Terminamos todos hablando en inglés al final. Este dispositivo es el que va a permitir interconectar todos los dispositivos que tengan placa de red inalámbrica. Pasaría a ser, para que se imaginen, como un switch, ¿sí? Que permite interconectar todos los dispositivos, pero obviamente de manera inalámbrica, sin tener que instalar cables. ¿Qué me permite interconectar? De todo. Notebooks, tablets, teléfonos inteligentes, los televisores también inteligentes, ¿sí? Smart TV, todos los dispositivos que tenemos en casa. Bueno, obviamente me brinda movilidad y se implementan los access points el protocolo que se llama la IEEE, definido por la IEEE 802.11, ¿sí? Así se llama este estándar que tiene diferentes normas que vamos a ver, que es la 802.11a, 802.11b, G, N, AC, y hay otras más también, pero esas son las que nosotros vamos a ver. ¿Qué método de acceso usará a ver los dispositivos para conectarse a una red inalámbrica de los que vimos? ¿Qué método de acceso para lanzar datos a la red utilizarán? Eso lo vimos en la clase pasada o la anterior me parece. O cada máquina transmite cuando quiere. El CSMA-CA, ¿era? Muy bien. No, eso es lo que les pregunto. ¿Cuál de los dos? Claro, muy bien, CSMA, CA, ¿estamos? Perfecto, ahí lo pusieron en el chat, pero con duda lo pusieron. ¡Qué barbaridad! Si lo vimos, ¿se acuerdan que dijimos que era para tratar de prevenir las colisiones? Collision avoidance significa ese CA. Bien, perfecto, acá creo que se los puse. No se los puse. ¿Y cuál es la otra función del access point? Que me permite interconectar la red inalámbrica
a una red alambrada o cableada. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque normalmente nosotros queremos salir a Internet. Y bueno, entonces siempre el Access Point me va a permitir comunicarme con una red cableada, que se llama. Este Access Point, ¿a qué se parece de los dispositivos que vimos en la clase pasada? ¿A un hub, a un switch, a un puente? ¿Qué les parece? A ver si se dan cuenta. Bueno, no importa, eso me lo van a responder. Dentro de un ratito ya se van a dar cuenta. El Access Point entonces permite conectar redes o protocolos de capa 2 diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a tener, por un lado, una trama Ethernet, en el caso de que yo me comunique con una red cableada, y voy a tener, por otro lado, un protocolo de red inalámbrica, como es el 802.11, ¿sí? Ethernet funciona con el IEEE 802.3. Y ahora vamos a ver la trama hoy del 802.11, que es una tecnología inalámbrica, o Wi-Fi, conocido como Wi-Fi. Entonces, el Access Point lo que hace es convierte tramas que hay en un lado de la red, y si las tiene que sacar por el otro lado de la red, hace como de conversor, ¿sí? Convierte una trama, permite interconectar, básicamente permite interconectar tecnologías de capa 2 diferentes, distintas, ¿sí? Para poder configurar nosotros el Access Point, tiene que tener asignado una dirección IP, ¿sí? ¿En qué capa pondrían el Access Point? A ver, capa 1, capa 2, capa 3, capa 4. ¿En qué capa del modelo OSI pondrían al Access Point? 3. Ah, casi. No. Muy bien, Ignacio. Capa 2, no llega a ser capa 3, a pesar de que se le puede configurar una dirección IP. De hecho, me olvidé decirle que a los switch también se le puede configurar una dirección IP al switch, pero no, por ahí yo no se los digo para que no se confundan. Simplemente con fines de administrarlo, gestionarlo y configurarlo a distancia, ¿sí? ¿Nunca se conectaron al routercito que tienen en la casa de ustedes? ¿Nunca se metieron en la configuración del router o del modem o como le digan? El aparatito que tienen que los conecta a internet en sus casas. ¿Nunca se conectaron? Bien, Sí. perfecto. ¿Cómo se conectaron? Por la 192.168.0.1. Bueno, muy bien. Algunos tienen esa IP. Yo tengo, por ejemplo, el 192.168.1.1. Eso significa que tiene configurado una dirección IP. ¿Justamente para qué? Para que nosotros abramos un navegador, pongamos esa IP y nos metamos adentro del dispositivo. Bueno, simplemente para eso se le configura una dirección IP. Pero un access point o un switch son dispositivos de capa 2. Llegan a entender tramas, no manejan paquetes de datos. ¿Se acuerdan que vimos en la clase pasada el proceso de encapsulamiento y demás? Cada dispositivo maneja un tipo. Claro, muy bien, con la IP y la contraseña, muy bien, Tomás. Cada dispositivo maneja un tipo de datos que se llama. Los routers manejan paquetes, los access point, los bridges y los switch manejan tramas, y los hubs, bueno, manejan bits. ¿Estamos? Entonces, solamente quiero que les quede claro que se le configura una dirección IP al access point o al switch para poder configurarlos, nada más, ¿sí? Pero no encaminan paquetes, no cumplen funciones de capa de red, simplemente conmutan, manejan, acá está, distintos tramas, distintos protocolos de capa 2, ¿sí? ¿No había un dibujito? Sí, acá hay, bueno, 2 access points. No se ve bien, ahí se ve bien. Vamos a pasar a ver ahora ese aparatito que todos tenemos en casa, que nos permite conectarnos a Internet. ¿En qué capa del modelo OSI pondrían ese aparatito? ¿Qué hace ese aparato? A ver, déjenme ver si hay acá. Ahí está. Ese aparato que nosotros tenemos, que nos permite conectarnos a Internet, suele llamarse router de servicios integrados, ¿sí? Porque realiza como varias funciones. Bien, a ver, ¿qué función, qué dispositivo tienen ahí o qué funciones hace ese aparato? A ver si se dan cuenta, el que tenemos nosotros en casa. ¿Qué función cumple? ¿Es un modem? ¿Es un switch? ¿Es un router? ¿Es un access point? ¿Qué es? De todos los dispositivos que ya conocemos. Un modem switch.
Bien, alguien se jugó, dijo un modem switch. Ahí Lourdes dice todos. Ah, la miércoles. A ver, ¿qué dice acá? Julián. Como AP, modem, enrutador. Bien, te faltó uno, Julián. Perfecto, cumple todas las funciones ese aparatito, ¿sí? Es medio confuso porque nosotros siempre les enseñamos todos separados, les enseñamos un hub por un lado, un switch por otro, un router, un access point, se los enseñamos como dispositivos separados. Así, separados, están instalados en la mayoría de las empresas y organizaciones. Lo que pasa es que nosotros en casa, como es una red hogareña, no tiene sentido tener un router, otro aparato que cumple las funciones de switch, otro aparato que sea un access point, otro aparato que sea un modem. No tiene sentido. Entonces crearon, por suerte, este router que se llama de servicios integrados, que brinda todas las funciones, ¿sí? Entonces se usa en las redes hogareñas, o sea, en nuestras casas, y permiten interconectar todos los dispositivos que nosotros tenemos, ya sea por cable o de manera inalámbrica, porque yo puedo enchufarle una impresora, ¿sí? A ese aparatito, o no le puedo enchufar una computadora fija. Yo, por ejemplo, ahora tengo una computadora fija, donde le estoy dando clases a ustedes. Entonces, ¿cómo me conecto a ese routercito? No tiene placa inalámbrica esta computadora. Se conecta a través de un cable UTP, ¿sí? Categoría 5, con un RJ45 y lo enchufo en ese routercito integrado que se llama. ¿Estamos? Entonces me permite conectar dispositivos a través de cable y a través de aire, porque fíjense acá dice smartphone, smart TV. Entonces, acá les pongo, miren las funciones que cumplen. Cumple las funciones de router porque hace traducción de direcciones. ¿Se acuerdan las direcciones públicas y privadas? Bueno, este aparatito traduce direcciones públicas y privadas. Porque adentro de nuestra casa nosotros tenemos direcciones privadas y hacia Internet están las direcciones públicas. ¿Puedo ver la dirección pública que tiene asignada en mi routercito o no? ¿Alguien la puede ver desde adentro de casa? Conocen el comando ipconfig, ¿no? Sí, con ipconfig sobre todo. Bueno, con ipconfig, si yo ejecuto ipconfig desde adentro de mi casa, ¿puedo ver la dirección IP pública que tiene asignada mi router? Creo que solo la privada. Claro, muy bien, solo la privada se ve. La privada nomás, exacto. Se ve la privada, ¿sí? Hay unas aplicaciones que dicen cuál es mi IP, ¿sí? Y esa es, ahí puedo ver la IP que tiene asignada hacia afuera, hacia Internet, ¿estamos? Si ustedes están conectados por cable, por una empresa que les da Internet por cable coaxil, entonces, donde en el puerto, donde entra ese cable coaxil, ahí va a estar configurada la IP pública, ¿estamos? Yo, por ejemplo, tengo ARNET, entonces tengo una RJ11, que es la conexión que llega por telefonía común y corriente, ¿sí? La telefonía convencional. En ese puerto está la dirección IP pública configurada. Hacia adentro de casa está la IP privada, ese gateway por defecto dentro de nuestra casa, sería normalmente la dirección IP 192.168.1.1 o 192.168.0.1, que es lo que la mayoría de nosotros tiene configurado. Bueno, también cumple las funciones de switch. A ver por qué. Acá traes un dibujito. Bueno, les puse un routercito, un modelo. Y acá se los pongo de la parte de atrás para que lo vean. Estas cuatro, que la mayoría los tenemos a estos, esta es la función de switch que cumple el routercito. Porque tiene posibilidad de que yo conecte 4 computadoras o una impresora y 3 computadoras, ¿sí? Por cable. Así estoy conectado yo, por ejemplo, en este momento. Desde mi computadora fija, estoy conectado por cable UTP a uno de estos puertos, ¿sí? RJ45. Esta sería la función de switch. Un switch pequeño, porque solamente 4 bocas tiene. Pero bueno, por lo menos me permite conectar la impresora, por ejemplo, y una máquina. ¿Estamos? ¿Qué dicen? ¿Por qué tiene 4? Y porque la mayoría tiene 4 bocas. 4 bocas, ¿sí? Este conector azulcito es, si no me equivoco, si no veo mal, es para RJ11, es un router para conectarse a una red de telefonía, ¿sí? Como podría ser ARNET. Si yo tuviera por cable, tendría que tener la salida de un coaxil acá, no de una RJ11. ¿Estamos? La mayoría viene con 4, por lo menos los que yo he visto.
¿Qué pasa? ¿Cómo podría? Está, a ver, ¿qué pasa si yo en mi casa tengo una oficina, una mini empresita, y quiero conectar 10 computadoras? ¿Cómo hago? ¿Cómo podría hacer con este routercito para que todos salgan a internet? Conecto un switch a uno de esos puertos y uso el switch. Exacto, perfecto, perfecto. ¿Se dan cuenta? O sea, me permite expandir mi red, tener muchas, o si yo tengo todas computadoras fijas, no tengo todas notebooks, y son muchos en la casa de ustedes, pueden conectar un switch a alguno de estos puertos y desde ahí conectan más computadoras. Perfecto. También cumple la función de access point. ¿Por qué? Porque este aparatito asigna direcciones IP a las máquinas, al televisor, al celular, a los notebooks, y les permite acceder a internet también, ¿sí? Entonces ahí estaría cumpliendo la función de access point. También está cumpliendo la función de modem, porque modula y demodula la señal, me brinda conexión a internet y además asigna direcciones IP. ¿Qué significa esto? Asigna de manera dinámica, todavía nosotros no sabemos de qué se trata esto, pero ya pronto lo vamos a aprender. Asigna de manera dinámica las direcciones IP a través de un protocolo que se llama DHCP. Entonces, cada vez que nosotros nos conectamos, o cada vez que encendemos la computadora o encendemos el televisor, este aparatito tiene un protocolo que asigna direcciones IP. De un conjunto de direcciones IP que tiene configurados, nos va a asignar una IP privada. Normalmente asigna una IP privada al dispositivo que se está conectando. Cuando se apaga ese dispositivo, esa dirección IP se libera y vuelve a estar disponible para que esa dirección IP se asigne a otro dispositivo, a otro notebook, a otro televisor o el dispositivo que se interconecte. ¿Se entendió entonces? No se confundan que este router, yo nada más se lo puse acá, para que, o sea, lo estamos explicando para que se den cuenta que en casa nosotros tenemos de todo, ¿sí? Tenemos router, switch, access point, todo en un solo aparatito, de manera integrada. Pero esto no se ve en las grandes empresas. Cuando uno va a una empresa, tiene un switch de 48 bocas o de 24 bocas, tiene un router aparte, tiene un access point o muchos. En la facultad hay un montón de access point, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que se den cuenta. Por eso es que los estudiamos de manera separada. Pero, como les digo, en casa no tiene sentido tener todos estos dispositivos, sería costosísimo. Entonces, por suerte que inventaron estos aparatitos que brindan todos estos servicios de una forma totalmente integrada y fácil, ¿sí? Y accesible para la mayoría de los usuarios. Vamos a ver ahora entonces en qué se basa la arquitectura 802.11. Vamos a ver cuáles son los componentes. Ya me imagino que se los imaginan. Vamos a tener las estaciones, que son básicamente los dispositivos que nosotros queremos interconectar. Obviamente tienen que tener placas inalámbricas, si no, no se pueden conectar, ¿sí? O sea, no pueden enviar ni recibir información, no procesan. El medio de transmisión es el aire, ¿sí? Normalmente se transmite la información a través de ondas electromagnéticas, no hace falta cable. Y lo que se va a definir el área de cobertura se le llama celda, ¿sí? ¿Qué significa celda? Es como un área en la cual llega la señal del access point, por ejemplo, ¿sí? Si yo me alejo mucho, si yo me voy lejos, ya la señal está muy, ahí se me fue la palabra, cuando está muy atenuada, entonces pierdo conectividad con el access point, ¿sí? Porque me alejo mucho de esta área geográfica que se llama. Voy a necesitar un access point, que es lo que vimos recién, ¿sí? Esto es lo que les pregunté recién. ¿Qué función cumplía un access point? Cumple la función de un puente. ¿Por qué? Porque permite interconectar redes distintas. Dijimos que me permite conectar a una red alambrada o cableada y a una red inalámbrica. Entonces, convierte tramas. Va a convertir una trama 802.3, que es Ethernet, en una trama 802.11, ¿sí? O sea que es un dispositivo de capa 2 en Access Point. Esto del sistema de distribución, ya lo vemos enseguida, permite que cuando yo tengo que cubrir grandes extensiones, como por ejemplo la facultad, que no me alcanza un solo access point, entonces instalo varios access point y permite que los usuarios, o nosotros, por ejemplo, los alumnos de la facultad y los profes, se puedan mover por toda la facultad y los va captando primero un access point, después otro, y se va haciendo roaming, que se llama, entre los diferentes
access point. Todo eso se llama sistema de distribución. Ya lo vamos a ver graficado. ¿Cómo dijo que se llama lo que hace un access point? Roaming, así se escribe. Ahí lo vemos. Okay. ¿Qué dice? La atenuación genera ruido y el ruido provoca pérdida de paquetes. La atenuación, Tomás, ¿sabes lo que es la atenuación, no? Es la pérdida de la potencia de la señal. La señal cuando sale, ya sea de tu máquina o tu dispositivo, del televisor, de la computadora, sale con una potencia. A medida que esa señal viaja, o sea, a medida que recorre una distancia, esa señal se va atenuando, la potencia cada vez más baja, 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 hasta que no se puede identificar, ¿sí? No es que genere ruido la atenuación, es que simplemente yo estoy hablando, si vos estás al lado mío me escuchás, pero si vos estás a 100 metros, no escuchás mi voz porque ya se atenuó demasiado, ¿sí? Porque recorrió los 100 metros. Eso es la atenuación, no es que genere ruido. ¿Está? Lo que vos podés estar interpretando es que como la señal llega tan debilitada, tan bajita, si vos estás a 100 metros, bueno, imagínate que estamos físicamente distanciados por 100 metros, vos y yo, entonces vos vas a escuchar tan bajita mi voz que obviamente vas a escuchar más fuerte todos los ruidos que anden dando vuelta que mi voz. Por eso que escuchas mal la señal, ¿sí? No podés identificar lo que yo te estoy diciendo. A lo mejor eso es lo que vos me pusiste ahí como que genera ruido, no es que genere ruido la atenuación, es que la señal tiene tan poca, los bits, lo que te llega, tiene tan poca señal que no la distinguís por los ruidos que se le acoplaron, ¿estamos? Perfecto, gracias. Bueno, eso te lo podría explicar mejor un profe de comunicaciones, pero bueno, espero que se entienda mínimamente. Debo haber hecho otro clic porque acá me pareció algo, pero no. Tengo tantas cosas acá en la pantalla. No, está bien, seguimos. Seguimos el access point, sistema de distribución. Todo el access point más los dispositivos y esa área de cobertura o esa celda forman lo que se llama el BSS, ¿sí? Basic Service Set. Ya lo vemos. Y acá está el extendido, que es la unión. Eso, a mí me gustan más los gráficos. Lo que pasa es que yo les pongo todo, se los explico, escribo todo y después lo vemos graficado. ¿Qué tenemos acá? Acá hay, todo esto es una celda. Acá hay una celda, acá hay otra celda y acá hay otra celda. Ahí hay un access point, ahí hay otro access point y ahí hay otro access point. Entonces, este dispositivo primero es asociado a este access point, ¿sí? Se autentica, se asocia, entonces toda la transmisión la va a hacer a través del access point. Cuando nosotros tenemos un access point, toda la comunicación pasa a través de ese access point. Por eso es que, imagínense como si fuera, entre comillas, una topología en estrella. Toda la comunicación, sí o sí, va y viene, o sea, atraviesa el access point. Si acá hubiera otra computadora, otra notebook, va la comunicación, llega hasta el access point y del access point va a bajar o va a llegar hasta la otra computadora, ¿sí? ¿Qué pasa si... todo esto es un BSS que se llama. ¿Qué pasa si esa computadora se cambia o se desplaza? El usuario va caminando por la facultad y se desplaza. Este access point no puede ya atenderlo, como quien dice, se desasocia de este access point porque la señal le llega muy baja, entonces no puede, no tiene suficiente alcance. ¿Qué va a pasar? Esa persona o ese dispositivo se va desplazando y ahora ya va a asociarse a este otro access point. ¿Por qué? Porque la señal es mucho mejor, ¿sí? Porque está más cerca físicamente de ese access point. Entonces, ahora se va a desasociar de este y se va a asociar a este. Ese proceso se llama roaming, que no sé quién me preguntaba recién. El roaming significa que vos podés salir de una celda y meterte a otra sin necesidad de tocar nada ni de configurar nada. Es un roaming automático que se llama. Yo le preguntaba, profe, porque por ahí cuando cambias de país te hacen lo actives en el teléfono. No sabes bueno, está bien. Cuando vos te cambias de país, ahí a veces las empresas de telefonía exigen que vos les avises que ahora estás en otro lado, para que vos te tenés que registrar de alguna manera para que a vos después te encuentren. Básicamente es eso.
¿sí? Esta PC estaba registrada de alguna manera en ese access point. Entonces, si alguna computadora de acá quería comunicarse con esa PC, tenía que llegar a través de este access point. Cuando pasó al BSS2, que se llama, que es esta celda, se desasoció de este, se desconecta, como quien dice, de este access point, y ahora lo pasa a atender ¿Por qué tiene que saber dónde está? ¿Por qué tiene que saber en dónde estás vos? Para poder encontrarte, para poder enviarte los datos, ¿sí? Lo mismo pasa con la telefonía. La telefonía celular es muy parecida a esto. La única diferencia es que en lugar de haber access point, hay antenas, ¿sí? Que son esas antenas gigantes que uno ve en la calle. Cuando dejas de emitir una señal a una antena, te capta otra. Lo que pasa es que si vos estás en las sierras o si vas en una ruta, a veces tenés zonas de sombra, que se llama, que no te capta ninguna antena, porque bueno, las empresas no se encargaron de cubrir todo el área geográfica. ¿Se entiende la idea? O sea, la telefonía celular es muy parecida a esto. Se habla de celdas, y lo que pasa es que acá las antenas se ponen en el medio, se suelen graficar en el medio, ¿sí? De una celda y se suelen graficar como si fueran hexágonos, porque se parece más a un panel, como quien dice, ¿sí? En la telefonía celular, ¿no? Pero los conceptos son muy parecidos. Bien, bueno, todo eso que estuvimos diciendo recién, yo traté de escribírselos acá. Es una arquitectura celular, estamos en casa. ¿Cuántos BSS hay en casa? En la casa de ustedes y en mi casa. Uno solo, perfecto. En casa entonces hay un solo BSS. Solamente si existen varios BSS o un sistema extendido que se llama cuando nosotros queremos cubrir un área de cobertura muy grande, ¿sí? Cuando no llega un solo access point, tenemos que poner varios access points. Y no les dije, y se interconectan los access points a través de una red cableada. Esto es una red cableada, ¿está? Normalmente tecnología Ethernet, ¿sí? Una consulta. ¿Es posible, o sea, si uno hace, por ejemplo, toda una red y pone access point, ¿es limitada la cantidad de hosts que se pueden conectar a la red por un access point? ¿Es ilimitada? No hay. Primero que el ancho de banda se reparte, ¿sí? O sea, se comparte, no es un ancho de banda dedicado como es en un switch. Entonces vos vas a tener que, mientras más dispositivos haya conectados, vas a notar que está más lenta la red, ¿sí? Eso cuando tienes un acceso. Eso siempre, exacto. Hay un máximo, ¿sabes cuál es el máximo? Las direcciones IP que estén configuradas en el access point. Eso pensaba yo, es decir, supongo que habrá un límite dependiendo de la cantidad de direcciones IP que tenga disponible. Exacto. Y lo que hacen, a veces se puede configurar, es que pasado cierto tiempo que vos usas la red, automáticamente perdes esa dirección IP y se la dan a otro. Entonces vos perdes conectividad, como quien dice. Sentís esa sensación. ¿Pero por qué? Porque se te quitó la IP y se la dieron a otro. Ahí está la limitación en la cantidad de... Vieron que cuando ustedes van a un evento o en la facultad hay mucha gente, de repente no tienen conectividad, directamente no tienen conectividad y es porque se les acabó las direcciones IP, no hay tantas direcciones IP para todo el mundo. Y también hay una limitación en cuanto al ancho de banda, o sea, cuando hay muchos usuarios se torna insoportable el ancho de banda. Lo habrán vivido en la facultad, se vivía a diario, o sea, no podías trabajar, como que necesitabas con la notebook y te conectabas al ACNet 2, creo que se llamaba, era insoportable, ¿sí? Era muy, muy lento. Profe, Sí. ¿los repetidores del Wi-Fi cuentan como access point o no? Bien, perfecto. Sí, son access point que se llaman extensores. Vos, por ejemplo, si tenés en tu casa una casa muy grande o de 2 plantas y tu habitación está en la otra punta de donde está el access point, no te va a llegar la señal. Entonces pones un extensor, ¿sí? Eso no llega a ser un access point, eso es un extensor. Si querés, podés poner un access point, que obviamente te va a salir más caro, y le podés configurar el modo que se llama repetidor, ¿sí? O sea, igual al access point le podés configurar varios modos que se llaman. Un modo maestro, que es como funciona normalmente, un modo repetidor, que es lo que vos me estás diciendo,
que no haría falta un access point, podrías comprarte un extensor nomás, que son más baratitos, se enchufan y ya está, lo puedes poner en cualquier lado, que lo único que hace es regenerar la señal, la recibe del access point y te la regenera hacia hasta tu habitación, ¿sí? Y eran 3 modos del access point: el modo maestro, el modo repetidor y el modo puente, que es cuando vos querés conectar, por ejemplo, 2 edificios de una manera directa, como quien dice, ¿sí? O sea, como si fuera punto a punto. Vos querés conectar 2 edificios con access point, en lugar de tirar una fibra óptica, que es lo más normal, entonces le configurás al access point lo que se llama el modo puente, ¿sí? Como para que sea una línea directa entre un edificio y otro. Lo que vos me preguntaste entonces, no sé si se entendió, sí lo podés poner con un access point, te saldría más caro y lo tenés que configurar en modo repetidor. Sí, profe, se entendió. Bárbaro, muy bien. Profe, lo único con un extensor o uno de esos, en cualquier modo que esté, cada uno... No, el extensor es extensor nomás. Sí, el Extensor. repetidor, perdón. Sí. Aunque lo pongas en cualquier modo, genera un BSS cualquiera de los No, modos. estás dentro del mismo BSS. Ah, es el mismo. Es el mismo, sí, es el mismo. Es el mismo. Usted le dice extensor a eso que se conectan a la corriente, es como si fuera un enchufe, solamente que tiene una antena. ¿A eso le dice usted? Al extensor te escuché medio mal al principio. Al extensor sí, es como si fuera. Que se conecta a la corriente y se configura con el Wi-Fi. Con la IP del access point, sí, nada más que eso. Eso es toda la ciencia. Muy sencillo configurarlo. Si quieren les traigo uno. Tengo uno arriba, no sé dónde está. Sí, ya me ubico cuál. ¿Saben lo que es? Extensor se llama, ¿sí? No hace falta que sea un access point, es demasiado un access point. Un extensor es más barato, más económico, ¿sí? Así, lo único que hacen es ampliar tu celda, ¿sí? Lo único que haces es ampliar, extender el alcance, básicamente. Eso es lo que estás haciendo, ¿sí? Con el extensor, ¿sí? Si les pones otro access point, ya, que en este caso, que es lo que está graficado acá, eso sí ya tenés que conectarlos físicamente uno con otro por cable y demás. Todo esto, esperen que yo tenía más. Tengo un grafiquito, a ver dónde está. Acá. Cuando ustedes unen todos estos, se llaman ESS, o sea, es un conjunto de servicios extendido, ¿sí? El BSS es un Basic Service Set, en cambio el ESS es un conjunto de servicios extendidos. Normalmente en las empresas se usa, o en las universidades, o sea, en un lugar que tenga una cobertura muy amplia. Bueno, sigamos. Los modos de implementación del 802.11 son 2. Modo infraestructura, que se llama, y modo ad hoc. ¿Qué significa? Vamos a empezar por el más fácil. Por el modo ad hoc, que los dispositivos inalámbricos se pueden comunicar entre sí sin necesidad de un access point, ¿sí? Sería como una red peer-to-peer que se llama. En cambio, lo que más se usa es el modo infraestructura, es cuando nosotros interconectamos los dispositivos inalámbricos, pero a través de un access point. Bueno, acá dice punto de acceso, a través de una AP. Entonces, toda la comunicación tiene que atravesar el AP entre los distintos dispositivos. En este caso, hay 2 AP interconectados y tengo 2 BSS, ¿sí? De los que planteamos recién. A esto se llama modo infraestructura. Es el más común. ¿Por qué? Porque me permite acceder a Internet, ¿sí? Normalmente todos nos conectamos para poder acceder a Internet. Bueno, acá estaba un poquito explicado, ¿sí? Pero ya lo vimos. Es como para que les quede, yo les dejo en las diapositivas para que les quede algo escrito, ¿sí? Esto es importante. Todo el tráfico tiene que pasar siempre por el access point. Es como si fuera una topología en estrella, les digo yo, pero bueno, inalámbrica totalmente. Vamos a ver ahora cuáles son los servicios que proporciona ese sistema de distribución cuando nosotros tenemos varios access point interconectados. Tenemos estos 5 servicios.
el servicio que se llama de asociación, disociación, reasociación, distribución e integración. ¿Qué significa asociación? Para que un dispositivo pueda empezar a transmitir datos en una red inalámbrica, primero tiene que autenticarse, y después tiene que asociarse, ¿sí? ¿Qué significa asociarse? Que tiene que estar registrada de alguna manera en el AP. ¿Cómo hace para estar registrado? Para que lo registre o para que lo tenga en cuenta el access point, tiene que asociarse y para eso tiene que elegir una red. ¿Vieron cuando ustedes tienen varias redes para elegir? Esas redes se llaman SSID, es el nombre o la identificación de la red a la cual ese dispositivo se va a conectar. Bueno, el nombre de la red tiene un máximo, es de 32 caracteres, entonces todos los dispositivos dentro de un mismo acá lo puse mal, no es BBS, es BSS, perdón, ahí puse mal yo. Todos los dispositivos dentro de un BSS tienen que estar conectados al mismo SSID, a la misma red, básicamente el SSID es el nombre de la red. Y un dispositivo solamente puede estar asociado a un solo access point por vez, ¿sí? Si volvemos de nuevo a un dibujo que había por acá, si yo me alejo de este dispositivo, de ese access point al cual estoy asociado, tengo que desasociarme y asociarme a este otro access point. Pero un dispositivo solamente está asociado o registrado de alguna manera en un solo access point por vez. ¿Qué más? Bueno, ya vamos a ver lo de la autenticación porque hace falta una clave. Enseguida. Ahí la vemos. ¿Para qué se tiene que estar asociado a una AP? Acá se los puse. El sistema de distribución tiene que saber en qué access point se encuentra ese dispositivo para que después pueda encaminar de alguna manera el dato o la trama y que llegue al dispositivo final, ¿sí? Para eso, básicamente, hay que asociar los dispositivos al access point. Y la disociación se da cuando uno se va moviendo entre una red y otra, o entre un access point y otro, entonces tiene que dejar de pertenecer a un access point y empezar a pertenecer a otro access point. ¿Qué significa la reasociación? La reasociación es lo que decíamos, perdón, acá les dije mal. La disociación es cuando uno ya no pertenece más a una AP, ¿sí? Yo me apago la máquina, entonces el AP directamente me borra y ya no me van a encontrar, como quien dice, porque no estoy asociada, ¿sí? Me disocié. Lo que yo les decía recién de pasar de una red a la otra se llama reasociación, ¿tá? Que es la que viene acá. La reasociación es eso, desasociarse de un access point y pasar a asociarse a otro. Esto se hace de manera automática cuando yo tengo una red con varios access points. Es el famoso roaming que dijimos recién. El servicio de distribución es cuando nosotros podemos enviar datos desde una punta, como quien dice, de la red hasta otro dispositivo que se encuentre en la otra punta de la universidad, por ejemplo. Entonces tiene que atravesar toda esa red cableada, ¿sí? A eso se le llama sistema de distribución. ¿Cómo funciona? Se mandan bueno, vuelvo. Me gusta este dibujo. Los datos van a llegar a este access point al cual yo estoy conectado, van a viajar por el sistema. Esperen que saque todo esto. Van a viajar por el sistema de distribución, va a llegar al access point destino, donde está asociada la máquina destino, y va a ser entregada a esa máquina. Así funciona. Entonces los datos se entregan a este access point local, que se llama, entre ellos se comunican, llega al access point remoto y ahí se entrega a la máquina destino, ¿sí? Todo esto después lo vamos a ver cuando veamos el formato de la trama, porque hay como varias direcciones MAC ahí. No solamente está la MAC del origen y del destino, sino que está también las direcciones MAC de estos access points que son intermediarios, cuando yo tengo todo un servicio de distribución que se llama. Ahí estamos. Y por último, el servicio de, integración, ¿a qué se refiere? Que me permiten, yo puedo unir redes distintas. Una red cableada, que es la 802.3,
con una red inalámbrica que es la 802, ay, se me ve el mouse, con la 802.11 que es más conocida como la red Wi-Fi. Básicamente se toman la trama con un cierto formato y se la convierte en otro formato distinto, porque son tecnologías distintas. Es como si yo hablara en inglés y lo traduzco al alemán, ¿sí? Tengo que hacer de traductor, como quien dice. A eso se le llama integración, un servicio de integración. Acá viene lo de la asociación que nombramos recién, que para que un dispositivo pueda transmitir de manera inalámbrica o en una red inalámbrica, primero, antes de asociarse, tiene que autenticarse, ¿sí? Es decir, que en la asociación, el cliente, para poder asociarse con una AP o un routercito inalámbrico, que es lo que nosotros tenemos en casa, necesitamos tener el nombre de la red a la cual nosotros nos vamos a conectar y una clave, ¿está? Entonces, antes de asociarme, me tengo que autenticar, o el AP tiene que autenticarme. Ahí se autentica normalmente con una clave precompartida, y vieron que cuando llegan visitas a casa, lo primero que les piden que es la clave, ¿sí? Dame la clave del Wi-Fi, ¿para qué? Para poder autenticarse con el access point y para poder registrarse, básicamente, en ese access point. Ahí es cuando se asocia. Creo que acá le había puesto un dibujito. No. Bueno. No está el dibujito, acá está. Entonces, para poder asociarse, nosotros tenemos que conocer la red, el nombre de la red, porque cuando uno busca hay un montón de redes, tenemos que elegir una, ponerle la contraseña. El modo de red lo detecta automáticamente. ¿En qué modo se está trabajando? Si es el 802.11a, b, g, n. ¿Qué modo de seguridad va a usar? Estas son formas de cifrar la información, ya las vamos a ver. Y el canal que se va a usar, ¿sí? Porque puedo usar varios canales distintos. Entonces yo acá tengo el cliente inalámbrico, el access point. Entonces, primero, el cliente puede descubrir el access point o el access point a través de tramas baliza, que se llama, puede periódicamente, cada cierta cantidad de segundos, decir, yo estoy acá, soy el access point tal, tales son mis parámetros, cosa de que los clientes que se quieren conectar lo descubran, como quien dice, al access point, ¿sí? Se autentica con una clave y luego queda asociado a ese access point. Si yo quiero, me puedo desasociar y asociarme a otro. ¿Qué aspectos importantes se tienen que tener en cuenta en la 802.11? El tema de la confiabilidad normalmente son, ya que les puse, ruidosas e inseguras, ¿sí? Es decir, que podemos llegar a tener interferencia con otros dispositivos inalámbricos. Entonces, ¿qué se hace básicamente? Primero, se baja la tasa de transmisión, ¿sí? Los dispositivos son inteligentes en el sentido que si detectan que se pierden muchas tramas, bajan la tasa, transfieren datos más lentamente, ¿sí? Y al revés, si detectan que no se pierden las tramas, entonces aumentan la tasa de transmisión. ¿Sí? Acuérdense que el protocolo, el 802.11 lo que hacía era enviar, o el CSMA lo vimos ahí nosotros, cuando se enviaba la trama llegaba una acuse de recibo, de que esa trama llegó correctamente, ¿sí? Al otro lado. Entonces, si yo veo que llegan los acuses de recibo, sigo transmitiendo datos o transmito una tasa un poquito más alta. Si veo que se pierden, entonces bajo la tasa de transmisión. Y otra estrategia es enviar tramas cortas. Entonces yo puedo, perdón, una trama grande, dividirla en tramas cortas que se llaman fragmentos y voy enviando distintos fragmentos. O sea, voy enviando los datos como de a poquito a la red. Esos fragmentos tienen que estar, ¿cómo se llama? Asentidos, confirmados. Si yo transmito el fragmento número 4, hasta que no me llegue la acuse de recibo del 4, no transmito el 5. Hasta que no me llegue la acuse de recibo del 5, no transmito el 6. ¿Sí? Esa es una forma de garantizar de que mi trama llegue bien al otro lado. Otra estrategia es que cuando yo obtengo el canal, o sea, cuando escucho que no hay nadie transmitiendo, y les aviso a todos que voy a mandar varios fragmentos, ¿sí? Como una ráfaga. Y en la trama se pone el tiempo, la duración que voy a tardar en enviar esos datos, para que ninguno de los otros dispositivos intente también enviar datos y se vaya a arruinar con quien dice la información que se estaba enviando.
Otro aspecto importante en la tecnología inalámbrica es el ahorro de energía. Si un dispositivo no tiene nada para transmitir, directamente le puede avisar al access point que no va a transmitir nada. Entonces, el access point, ¿qué hace? Si le llegan datos para ese dispositivo, como está en modo de ahorro de energía, los va a almacenar en su propio buffer. O sea, el access point los va a guardar en su buffer hasta que ese dispositivo se vuelva a activar. Es como importante, bueno, se preocuparon porque duren más tiempo las baterías, una forma de ahorro de energía, ¿sí? Bien, entonces cuando está en modo de ahorro de energía, el access point les va a guardar, como quien dice, los datos en un buffer hasta que le avise de alguna manera que quiere descargar esa información. Y acá están las tramas baliza, que les decía que envían los access points. Bueno, que les puse cada cuánto tiempo la manda, que son 10, cada 100 milisegundos, dando su información, ¿sí? Para que se conecten hacia él. ¿Qué más? Vemos la pila, ya van a ser las 6. Bueno, la pila de protocolos IEEE 802.11, tenemos capa de enlace y capa física. La capa de enlace, acá está el control de enlace lógico, ¿se acuerdan? El LLC. Acá está la subcapa MAC, que acá estaría ese SMACA, que nosotros vimos en la otra clase. Y acá están los diferentes estándares que se llaman, ¿sí? O protocolos, que son las distintas normas. Primero surgió el 802.11a, después la B, G, N, ¿está? Y hay un montón de normas. Cada una utiliza una tecnología distinta. Esta utiliza multiplexación por división de frecuencia ortogonal. Esta utiliza la B, utiliza el espectro que se llama expandido, ¿sí? Y la última, la N, utiliza una tecnología que se llama MIMO, que se está poniendo muy de moda. No sé si quieren que cortemos acá, que sigamos un ratito más, si no yo sigo, como quieran. Ah, ya son las 6. Bueno, me parece que vamos a cortar acá. Profe, una consulta. Sí. ¿Estas filminas no están en la... Ay, perdón. Sí, puede ser, hoy tuve un día complicado, perdón. Ya se la subo, apenas termine la clase se la subo. Hay un RAR donde están todas y pensé que estaban ahí, pero no. No, yo me olvidé, perdón. Siempre se las pongo antes. Bueno, perfecto. Ah, bien, Simón. Bueno, antes que se vayan, definimos la fecha del parcial. Detengo un poquito la presentación esta. Esperen. Ahí está.